Eh, Hola, un cordial saludo a todos. Tengo el placer de tener este tiempo de conversación, de reflexión sobre la ética con el magistrado Ricardo Salamanca Basto. Pues además de magistrado, los tribunales deontológicos y bioéticos del Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología tiene un trabajo largo, comprometido con el cuidado del otro a través del ejercicio de los cuidados paliativos. Vamos a hablar en primer lugar de la reflexión ética que hay sobre el ejercicio de la psicología en el entorno de los cuidados paliativos. Ricardo, bienvenido a este espacio. Eh, ¿Qué has encontrado tú importante para ti mismo en el ejercicio, pero también eres docente en la formación de los psicólogos a la hora de pensar en el cuidado de la vida y en hacer de ese cuidado de la vida un escenario de profunda aplicación de la ética y la deontología? Bueno, yo creo que podríamos empezar diciendo un poquito de marco de referencia y es que creo que la psicología desde hace un tiempo para acá ha venido repensándose más allá de la técnica, más allá de las pruebas y creo que está entendiendo que la psicología tiene que abordar fenómenos sociales. Y un fenómeno social, como su palabra indica, para toda la humanidad, para el género humano, pues está relacionado con el tema de la enfermedad y de la muerte. Y creo que eso implica que la psicología tiene que traspasar el límite o el lindero del consultorio. Y entonces eso implica que va a impactar ya no solamente en la persona, sino que tiene que impactar en el medio que lo rodea, su familia, su núcleo y la familia extensa y por ende la sociedad. Y creo que eso es importante repensárselo, porque más allá de verlo simplemente desde una visión taxonómica del DSM, en patología, creo que debemos entrar en lo que es la cotidianidad y la vida, ¿no? Tú mencionabas una palabra ahora, más bien una frase, y es el cuidado de la vida, ¿cierto? Si bien ese es un elemento propio de la bioética, también es un tema del fenómeno social, y es el psicólogo tiene que entender que no es solamente la conducta en un espacio particular, sino que es mucho más amplio. Y creo que en ese sentido las universidades nos tenemos que repensar la forma de la formación. Ayer se hablaba en una clase, en una intervención magistral, sobre un poco ese elemento o ese elemento de desarrollo de la psicología integrativa, ¿no? Un poco más revisando más allá de la técnica, más allá de la profesión, también, por supuesto, de la reflexión de la ciencia. Creo que en ese marco, hablar de la reflexión ética en lo psicológico o desde lo psicológico en el mundo de los cuidados paliativos es importante. Situaciones como la enfermedad y la muerte nos ponen, creo que no hay dos situaciones que nos pongan más al límite de la vida humana. No hay nada que nos ponga frente a la finitud del hombre y nos ponga frente a la vulnerabilidad. Creo que no hay dos circunstancias más sensibles que estas dos. Y nos pone de cara también al hecho de que somos seres sociales, que necesitamos del otro, que no transitamos la enfermedad solos. Ahora bien, ¿cuál es la concepción que tengo yo de esa persona a quien yo voy a cuidar? Como diría Mili sobre la ética del cuidado, ¿cierto? ¿Quién es ese otro en el cual yo me veo reflejado? Poco como también lo mencionaba en su momento Mandela, ¿no? Ya no soy un yo, somos un nosotros, y soy un nosotros porque estás tú. Y entonces no hay sociedad sin el otro, que es finalmente el tema de la alteridad allí. Y entonces es un fenómeno social por el cual todos vamos a transitar con independencia del curso de la vida o del ciclo vital donde nos encontremos. ¿Cuál es mi visión del otro? ¿Cómo lo cuido? Y, por supuesto, ¿cuáles son mis límites? En el cuidado paliativo hay algo particular, a diferencia de otras especialidades, y es que es una de las más interdisciplinarias. Cuando uno piensa en el cuidado paliativo, inicialmente quedándose en la modernidad desde una subespecialidad médica, pues lo limita a una visión unicausal, solamente médica. Pero cuando lo entendemos y nos damos cuenta que todos tienen algo que aportar en el final de la vida, vemos la dimensión de la interdisciplinariedad como tal. Para decisiones, esto me parece más importante aún, transdisciplinarias, es decir, decisiones que van más allá de cada disciplina. Mientras en el ámbito
cotidiano clínico el asunto es absolutamente piramidal, en donde está el especialista y es el que decide en la orquesta qué, cómo y dónde y cuándo se hace. En los cuidados paliativos hay una tendencia más circular. ¿Por qué? Porque el cuidado paliativo implica una forma, como tú mencionaste, de cuidar. ¿A quién? Al paciente y la familia. Porque el paciente no llega solo, llega con una familia. Apuntándole a 4 grandes objetivos, y creo que ahí siguen apareciendo una serie de espacios dilemáticos para los profesionales y en el caso de la psicología para el psicólogo. El primero, gran objetivo de los cuidados paliativos que va en función, por supuesto, de brindar confort y bienestar al paciente, tiene que ver con el control del dolor. El primer elemento, claro, para aquellos pacientes cuya patología es más oncológica. Y entonces el dolor como respuesta neurológica, por supuesto. El segundo gran objetivo tiene que ver con el control de síntomas derivados de la enfermedad, si es de un cáncer, una impactación fecal, disnea, apneas, delirium, etcétera, pero también derivados de la medicación. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la fuente fundamental del manejo del dolor pues están desde los derivados de los opioides comunes. Un tercer objetivo, que es donde de manera muy evidente aparece la psicología, y es la contención emocional. Y es que la enfermedad, al poner al hombre en el límite, en el lindero del final de la vida, en la finitud y en la vulnerabilidad, pues el ser humano se va a ver confrontado con algo, y es que yo ya no voy a construir historia en la vida de los otros. Yo ya voy a dejar de estar con el otro. Pero no solo eso, voy a entrar a repensarme mi propia biografía, porque es que ya no voy a acontecer yo ya no voy a estar, ¿sí? Y entonces, ese punto, pues obviamente lleva al hombre a preguntarse sobre el sentido de su vida, el sentido de la muerte, las relaciones con los otros. Van a aparecer, por supuesto, con facilidad respuestas asociadas a unas características de la ansiedad que pueden estar allí presentes, incluso de estrés frente a situaciones muy particulares. Si uno lo observa, por ejemplo, con pacientes que están en tratamiento oncológico y entonces después de la primera línea y de vivir esos síntomas ya no quieren ir. Entonces hay una conducta con tendencia o a la evitación o al escape como tal. Y entonces viene y se presenta este tema allí. Pero también aparecen respuestas de malestar emocional, que sin patologizarlo son respuestas naturales. Entonces a veces pensamos que si lloramos mucho estamos depresivos, si no lloramos tenemos problemas, cuando es una respuesta natural como tal, y viene el acompañamiento de lo que vendría a ser la gestión emocional. Y el último objetivo, bueno, habían otros temas allí de depresión también, etcétera, pero el último objetivo tiene que ver con el acompañamiento espiritual, en donde algunos psicólogos se han venido formando también, o counselor, o capellanes, o asesores espirituales. ¿Y por qué es importante? Porque es que el ser humano, sin entrar en el pensamiento de división platónica, ¿cierto? Pues no es que hayan dos seres en ese ser, sino que es un ser que a su vez es espiritual. Entendiendo ese, y hago aquí un paréntesis, la espiritualidad no necesariamente ligada al hecho religioso, sino ligado al hecho de que desde los griegos encontramos que si había una forma de poder abordar y tratar de definir al hombre, tenía que ver con el espíritu humano, ¿cierto? Entonces los griegos se preguntaban por ese espíritu, tanto de lo vegetal como lo animal y después en el ser humano, que tenía una característica de razonabilidad, la razón como tal. Luego, si hay una característica propia del hombre, es la razón del espíritu humano y la razón, entonces podemos decir nosotros que el ejercicio de la razonabilidad, la puesta en marcha de la razón, es un ejercicio de espiritualidad, es el espíritu allí en función. Y esa espiritualidad pues nos permite entonces tener un marco mucho más amplio y más general, donde no habría choque con religiones monoteístas o no monoteístas, con cosmovisiones más hacia el naturalismo y demás, no habría ningún problema. Y entendemos entonces que una particularidad muy propia del hombre es su espiritualidad. Y entonces pensarse sobre el perdón, el legado, la reconciliación con el otro, ¿cierto? La visión de la vida misma, es un área que hace parte del cuidado paliativo. Y esto es importante porque se divide, esos 4 grandes objetivos los podríamos agrupar en 2, si quiere. El primero, que es control del dolor y de los síntomas, muy ligado a lo médico, y es dolor, dolor.
dolor. El segundo componente, uniendo la contención emocional y la espiritualidad, sufrimiento. Allí aparece el aporte del psicólogo que requiere repensarse este asunto en respeto, por ejemplo, por la creencia del otro, el límite y la visión que ha construido, entendiendo que acompañar no significa necesariamente hacer una intervención de reestructuración, no, es brindar el espacio de qué es lo que necesitas para resignificar el proceso de la enfermedad y de la muerte, llegando a un punto en donde creo que me voy muy por la línea de algunos autores, donde creo que al final nunca aceptamos la muerte, nadie acepta la muerte, pero aprende a convivir con la cercanía de la muerte y después la muerte, ¿cierto? Que es un tema de duelo, ¿sí? Porque a veces asumimos que el duelo necesariamente es superamos esto. No. Y aprovecho esto que mencionas para pedirte que nos regales una reflexión, que la compartas con la audiencia acerca de cómo desde tu ejercicio en los cuidados paliativos continuamente te confrontas, no solo tú, sino el equipo, con dos principios, el de no maleficencia y el de autonomía. Pues está todo el tiempo ahí presente. El primero de la no maleficencia creo que es importante porque los cuidados paliativos están ubicados, si viéramos una curva de Gauss, en el centro. Y en las colas tendríamos que los cuidados paliativos no van en dirección de adelantar la muerte. Por eso los cuidados paliativos no se deben ni se pueden asociar a procesos eutanásicos, porque eso no hace los cuidados paliativos, pero tampoco unas acciones sobredimensionadas, a veces casi entre comillas con tendencia al heroísmo, en donde no revierte la condición y la patología como tal, sino que los cuidados paliativos están para el acompañamiento del proceso natural evolutivo de la enfermedad que va a llevar a la muerte. Eso significa que no es abandono, ya las acciones o intervenciones, incluso prevención dentro del cuidado paliativo, no van en dirección de la curación, sino de la sanación. Y entonces desde allí la no maleficencia en el cuidado por el otro no es solamente no hacer daño, y entonces no es solamente no administrar un medicamento que puede generar un efecto adverso, que deberíamos evitarlo, sino también es qué situaciones que están generando malestar podemos impactar para que disminuyan. ¿Sí? Es como con las dos vertientes de la no maleficencia, ¿cierto? No solo no hacer daño, sino que si hay algo que esté produciendo daño, ¿cómo lo puedo disminuir? ¿Cómo lo puedo aminorar? Por ejemplo, en mi experiencia, la primera vez que entré a ver un paciente cometí el error más tonto de novato, usando las preguntas que hace uno en clínica. Bueno, ¿y qué tal noche? Pues a ver, viejo, llegas tú a las 7 de la mañana cuando tuve un sueño discontinuo, interrumpido, de difícil reconciliación, donde entraron 3 o 2 veces a tomar signos vitales, donde tuvieron que aplicar unos rescates, en donde todavía tengo somnolencia, ¿cierto? Y llego yo a esa hora cuando ya se estaba durmiendo a preguntarle qué tal noche, y entonces la respuesta va a ser para mí destemplada, ¿verdad? Pero es que no tuve la delicadeza de preguntar dónde está el otro, cuál es el límite de esa conversación en un momento determinado como tal, ¿cierto? O hacer preguntas que no correspondían, cuando son más introductorias y cuando deberían centrarse más en un modelo que se usa en cuidado paliativo, que es la verdad soportable, y es empezar por qué es lo que tú necesitas hablar, no lo que quieres, qué es lo que tú necesitas hablar. Y la siguiente pregunta que me harás, pues obviamente el tema de la autonomía, ¿no? Pues es un tema que todo el tiempo está sobre la mesa. ¿Por qué? Porque el paciente tiene derecho a participar en la toma de decisiones, a decir hasta aquí no voy, pero entonces haz otra cosa para ayudarme. Porque la autonomía termina siendo reconocimiento del otro. Sí, fíjate en el ejemplo que tú mismo das, que obviamente después de que uno hace las embarradas se le ocurren las mejores decisiones, y pensando en la autonomía, tal vez la primera pregunta que uno debería hacerle a ese paciente, hacia otro, es si en este momento está en disposición de conversar. Cuidando la autonomía. Gracias, Ricardo, creo que nos queda algo muy valioso